¿Estamos entonces? Licenciado, escuchamos Y bien. dígame, ¿quién quiere hablar? ¿Había alguien que quería hablar? Licenciada, no, que sí se escucha correctamente y se ve bien las diapositivas. Bueno. Entonces estábamos hablando de los elementos del Estado, grupo humano, el territorio, el orden jurídico. Creo que aquí nos quedamos en el poder público y nos tocaba lo que es el derecho. Si no estoy mal, en eso nos quedamos. Sí, ¿verdad? Bueno, dijimos que anteriormente, dice, este poder público era atribuido a una sola persona, a un solo hombre. Eso significa de que, pues anteriormente, el hecho de tener el poder era prácticamente tenerlo todo, tener todo ese atributo, toda esa soberanía con esta persona. Sin embargo, pues esto se fue quitando y a raíz de la evolución se ha dado ese poder al pueblo, es decir, a todas aquellas personas que habitan un territorio determinado. En ese sentido, esta atribución, pues, debe de estar caracterizada por la legalidad y la legitimidad en determinado momento, ¿verdad? Es decir, de que esta persona que va a representar a la autoridad debe de ser netamente elegida democráticamente. Esto acoplándonos a lo que establece nuestra misma Constitución. Y eso pues le da la legitimidad y todo su actuar pues debe de estar conforme a lo que la ley establece, porque esa va a ser una garantía directamente de nuestras normas jurídicas o nuestra Carta Suprema, que es la Constitución. Obviamente este poder público, esta autoridad, ¿a quién le va a corresponder? Al pueblo, ¿verdad? Como un grupo en convivencia en donde va a manifestarse a través de esa acción política que en determinado momento nosotros vamos a realizar ejerciendo nuestro voto. Espérenme un ratito, voy a verificar quiénes más están. Solo voy a admitir algunos. Por favor, si se pueden comunicar con sus compañeros, díganle que se identifiquen, por lo menos con ustedes, y que me indiquen quién es que le corresponde en teléfono que aparece como Galaxy J4. Hoy el tiempo lo tenemos limitado. Continuamos entonces con el poder público o la autoridad. ¿En dónde encontramos establecido esta autoridad o que este poder se le otorga directamente al pueblo? ¿En qué legislación? ¿Alguien sabe? En la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando hablamos del artículo 141, establece que esa soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Y que obviamente, pues, el pueblo es el que va a otorgar esa representatividad a la persona legitimada para tal efecto. Y en este caso, específicamente en Guatemala, estamos hablando de quién, del presidente de la República, ¿verdad? Asimismo, de los demás poderes.
Por eso también se habla de un principio de separación de poderes, en virtud de que el pueblo no puede concentrarse o no puede concentrar todo su poder en una sola persona o en un solo poder. Entonces, lo que se pretende es que exista esa separación de poderes para que en determinado momento nosotros tengamos esa garantía judicial, esa seguridad jurídica, como lo establece ese principio general de la seguridad jurídica. Verificaré otras personas que quieren ingresar. Continuamos entonces, ya admití algunos. Vamos a hablar entonces de lo que es el derecho.
¿Qué significa el derecho para ustedes? ¿Para qué sirve el derecho en determinado momento dentro de un Estado? ¿Qué es el derecho? Hablamos de un orden jurídico, ¿verdad? Que rige en determinado momento o que es parte del elemento del Estado. ¿Y será que existe una diferencia entre ese orden jurídico y el derecho o estamos hablando de lo mismo directamente? ¿Creen ustedes que es lo mismo? ¿O alguien le encuentra alguna diferencia? Bueno, dentro del derecho, pues cuando estamos hablando como un elemento del Estado, dice que sirve o se va a presentar como una institucionalización de lo que es el orden. Aquí dice la diapositiva del poder, sin embargo es del orden para poder ejercer en determinado momento el poder. Porque obviamente el derecho va a ser conocido como el conjunto de principios que se van a imponer o que van a imponer normas y deberes que van a regular a la conducta humana, ¿verdad? Y su base principal, ¿cuál va a ser? La justicia y la igualdad en determinado momento que se exige en una sociedad. ¿Quién tendrá un sonido alto ahí? En tal sentido, Compañeros, por favor, desactiven sus micrófonos. está. En tal sentido, pues el orden jurídico y el derecho, pues venimos relacionándolo mucho, porque podemos decir que el derecho va a ser ese conjunto de todos esos principios, de esa normativa jurídica. Y ese orden jurídico va a ser el conjunto de esas normas vigentes y positivas que en determinado momento tienen una jerarquía. Entonces, cuando estamos hablando de ese orden jurídico, estamos hablando de una carta magna que está en un orden jerárquico muy privilegiado y que en determinado momento es la que va a derivarse todo lo que son las demás normas jurídicas. Entonces, este orden jurídico va a ser ese conjunto de normas jurídicas vigentes y positivas que en determinado momento se van a relacionar entre sí. Y el derecho va a servir como un elemento del Estado para poder institucionalizar ese orden que se necesita. Es decir, que las personas se someten a este derecho. ¿Por qué? Porque en determinado momento, pues el derecho lo que busca es dar a cada quien lo que es suyo, dice. Esa es una de las funciones, aunque podríamos confundirla con la justicia, ¿verdad? Y por eso es que dentro de la otra función que le implica al derecho es también lograr una justicia conmutativa, es decir, que exista ese equilibrio de igualdad para las personas. También este derecho lo que pretende en determinado momento es que exista esa justicia distributiva y legal. Es decir, de que si nosotros en determinado momento venimos y exigimos nuestros derechos, también tenemos nuestras obligaciones. Como por ejemplo venir y pagar impuestos. Esa es una justicia legal, porque en determinado momento, pues nosotros lo que pretendemos es que el Estado nos otorgue ese bien común o ese bien general. ¿Qué relación existe entre el derecho y la justicia? ¿Será que existe alguna relación? ¿Qué creen? ¿Existe alguna relación? ¿Alguien que quiera indicar algo, dar su opinión o continuamos? Relación. ¿Y por qué existe relación? ¿Por qué cree usted que tiene que existir la relación del derecho y la justicia? Y que es muy importante dentro del Estado, porque estamos viéndolo como un elemento del Estado. Porque cuando se me viola un derecho, tengo la garantía de tener justicia. ¿Y cómo obtiene justicia? Cuando nosotros acudimos ante un órgano jurisdiccional, lo que pretendemos es justicia. ¿De qué forma es que nos va a otorgar esa justicia ese órgano jurisdiccional que constitucionalmente pues está facultado para administrar la justicia? Que esa es la función principal que ellos tienen.
¿O solo una relación general consideran ustedes que existe? Yo considero que principalmente se supone que el derecho, ¿va?, fue creado para que aplicar justicia. Pero el derecho, como todos sabemos, ¿verdad?, nació derivado de las sociedades antagónicas, ¿verdad?, para proteger los bienes de las personas que en ese entonces tenían el poder, ¿va? Y actualmente se supone que el derecho debe ser justo, pero el derecho en realidad, ¿va?, es más, ¿cómo podríamos decir? Más sustantivo, más positivo, ¿va?, que justo. Pero para mí eso sería la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué se dice que existen principios generales del derecho? Y de entre de ellos, pues también tiene que aplicarse esa justicia. Solo voy a admitir algunos aquí porque están entrando un poquito tarde, pero son varios que están pidiendo. Obviamente se dice entonces, ¿no saben quién es Galaxy J2? Pueden preguntar ahí a sus compañeros. Jocelyn González creo que es, licenciada. Así Yo- puso en el grupo. Va. Hay un pájaro ahí. ¿Saben quién es Huawei Y9? Creo que es Fátima Bol. ZTE Blade 0520 520. ¿Quién será? Y9 otra vez. Díganles que por favor se identifiquen. Va. Continuamos entonces con lo que es la institucionalización de lo que es el poder o el orden en determinado momento, que es lo que se pretende con el derecho dentro del Estado. La relación esencial que existe entre el derecho y la justicia consiste en dar a cada uno su derecho, es decir, lo que es suyo, determinando así la utilidad de un sujeto para su subsistencia y
para su desenvolvimiento. Cuando nosotros acudimos ante un órgano jurisdiccional, no solamente pedimos que en determinado momento, pues, apliquen el derecho, sino que también que sea justo, es decir, que se le dé a cada quien lo que le corresponde conforme al derecho y que en ningún momento exista alguna anarquía, algún despotismo. Esto lo hace ver Gerardo Prado cuando refiere de que efectivamente, si nosotros no vivimos o si el Estado en donde vivimos no tiene como el elemento importante también el derecho, pues se va a producir esa anarquía y ese despotismo. Es decir, ese poder absoluto, poder total que el Estado va a tener frente a sus ciudadanos. Y también ese caos político y va a hacer lo que él considere más conveniente. Sin embargo, pues este derecho se va a fundar en 3 conceptos muy importantes. El honeste viviere, que va a significar vivir honestamente. El alterum non laudere, que es no hacer daño a otra persona. Y el sum cuique tributere, es decir, dar a cada cual lo que es suyo. Entonces, es muy importante esta institucionalización del poder, que va a ser una función general del derecho. Es decir, que va a crear ciertas restricciones al ejercicio arbitrario e ilimitado del poder, de quien en su momento pueda ostentar ese poder. Por eso es muy importante el derecho como elemento del Estado. En determinado momento, pues lo que se pretende con el derecho es encauzar al Estado en sus funciones dentro de este sistema normativo. Es decir, de que la persona que ostenta el poder, que es el representante del pueblo y que está delegado como tal, incluyendo no solo a la cabeza presidencial, sino a todos los órganos o a todos los organismos también que forman parte del poder, no solo ejecutivo, sino legislativo y judicial, que ellos pues tengan sus funciones enmarcadas dentro de un sistema normativo. De ahí deviene pues la importancia del derecho, ¿verdad? Porque lo que hace es limitar al Estado, regula todas sus instituciones, todas sus funciones, su estructura y establece cómo es que va a trabajar, qué es lo que va a realizar, todo apegado a lo que es la normativa jurídica. ¿Alguien quería hablar? ¿Nadie tiene alguna pregunta o algo? Solo si nos podría repetir los conceptos que dictó usted en latín, como el honeste viviere. Ajá. ¿Qué significa vivir honestamente? El alterum non laudere, que es no hacer daño a otro. Y el sum cuique tributere, que significa dar a cada cual lo que es suyo. Entonces, el Estado, pues, sin el derecho, no podría hacer absolutamente nada, ¿verdad? Ahí es donde radica la fuerza, con la normativa jurídica y también los límites que va a tener en determinado momento. Y a la larga lo que va a pasar es que va a ser un Estado de derecho, que es lo que todos pretendemos, ¿verdad? Como Estados, en fin, que exista ese Estado que respete los derechos de las personas, pero a la vez que también cumpla con ese su fin. Y por eso hablamos también que dentro de los elementos del Estado está el fin que persigue. Se dice que existen fines universales y fines particulares que pretende el mismo Estado. ¿Cuál es el fin directamente de esta organización política? ¿Por qué es que se forma este Estado? Licenciada, perdone, antes de continuar, yo tengo Tu audio está mal, no se escucha. duda. ¿Ya me escucha? Ya.
Ahorita ya. ¿Me escucha? Sí, disculpe, le decía, fíjese que con respecto a los elementos del Estado, y yo tengo una duda, ¿son todos los títulos que están en esta unidad? Por ejemplo, el grupo humano, el derecho, el fin del Estado. Sí, ¿Son todos esos títulos? Son 7, si no sé mal. sí. Aquí está. O el fin del Estado. Ah, Plantea como fin del Estado que dicha organización política debe de conseguir en determinado momento, ¿verdad? Vamos a ver, ya mero nos queda poco tiempo, ya nos tiró algo. Se dice entonces que existe un fin universal y fines particulares. ¿Cuál será el fin particular que supuestamente busca el Estado? ¿Será que efectivamente busca ese fin particular o individual? ¿O es directamente instaurado para buscar un fin general? ¿Qué creen ustedes? Constitucionalmente, ¿qué nos establece la Constitución? que es un fin general, es Es un fin la general. consecución del bien común. Ajá. Entonces, todos tenemos sabidos que el bien común o el bienestar general es lo que se pretende, ¿verdad? Por parte del Estado. ¿Y esto qué significa? Cuando hablamos del bien general, bienestar común, que el Estado Eh, hace por la persona, ¿verdad? De manera integral, en su salud, en su seguridad, en su educación, en su trabajo, etcétera. Sin embargo, doctrinariamente se ha establecido que el Estado, supuestamente, después de sus estudios, que tiene fines universales, es decir, que se crea para un gran fin, ¿ya? Su mera existencia. Esto lo relacionan un poquito más a que efectivamente ellos pretenden o procuran el bien común, pero a través de la justicia. Es decir, de que relacionan al Estado como un medio del servicio de Dios, de la moral, de la justicia y del hombre. Ese es su fin universal. Y el fin particular expresamente, pues son fines más netamente privativos, a los que solo él le corresponde por su situación histórica. En determinado momento, por ejemplo, el Estado se creó para una libertad política, para exaltar al hombre, para conquistar, etcétera. Es decir, de que siempre ha tenido un fin particular por el cual se constituye un Estado. Sin embargo, como se dijo anteriormente, nuestra Constitución establece un bien común o un bien particular, general. En tal sentido, cuando hablamos del bien común, y el bien público, ¿será que es lo mismo o es diferente el bien común y el bien público? Es totalmente diferente, Liz. Es totalmente diferente. ¿Nuestro Estado de Guatemala busca ambos o busca de manera excluyente uno sobre otro? Porque como dijeron ustedes, eso es lo que se pretende en la Constitución, el bien común, el bien general. Bueno, yo siento que sí puede haber diferencia y a la vez no, porque depende de qué punto de vista veamos lo que se entiende por bien público. Porque si el bien público se entiende desde el punto de vista de bienestar o de la persona o de la sociedad, pues siento que sí es lo mismo. Ahora, si es un bien público hablando de bienes y, o sea, de cuestiones materiales, pues creo que ahí sí ya tiene otro significado. Ya. En tal sentido, doctrinariamente se hace una pequeña distinción. El bien común dice que es el bien que va a perseguir toda la sociedad y el bien público es el bien específico que trata de alcanzar la sociedad como está. O sea que a la larga estamos hablando de la sociedad, estamos hablando del Estado y que aunque lo separa, lo relaciona porque toca los mismos elementos. Cuando la Constitución Política nos establece en su artículo 1 que lo que pretende el Estado de Guatemala es un fin supremo, que es la realización del bien común. Es decir, de que lo que se elige dentro de nuestra normativa jurídica y dentro de nuestro Estado de Guatemala es el bien común, que claramente se puede relacionar a la larga con el bien público.
doctrinariamente. Sin embargo, el bienestar público estamos hablando directamente de las personas o podría ser de unas personas en particular, ¿verdad? Porque también puede hacerse en determinado momento esa clasificación de público y privado. Y sería una pregunta, El entonces bienestar sería, común es lo que se va a pretender. Dígame. entonces el bien público se podría llamar así como que está dirigidamente para una persona en particular o en sí específica. Y el bien, Doctrinalmente se dice de que es como un fin específico que tiene el Estado. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de la educación, ¿cuál sería el fin de la específico? educación sería para el bien común, porque es para la sociedad, Sería el bien público ahí en ese caso. creo, Estamos ¿sabes? hablando de un parque, por ejemplo, en un territorio determinado, ¿qué sería? ¿Un bien común o bien público? Un bien público. Bien público porque está específicamente determinado para cierta cantidad, se podría decir así. Vean, lo único es que se hace, muchos doctrinariamente hacen como esos términos sinónimos. Hablan del bien público como el bien común, porque a la larga lo que pretende es buscar el beneficio de la población, ¿verdad? Sin embargo, también hace esa pequeña diferencia, como les decía. Cuando hablan del bien público, hablan de un fin específico que el Estado quiere alcanzar. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es el bien público que pretende alcanzar el Estado con esta situación de venir y de vedar los derechos de locomoción? La salud. ¿Verdad? Pero, ¿será que es contrapuesto su bien común que a la larga, su bien general a la larga? Ahí podemos hacer esa pequeña diferencia, ¿verdad? El bien, Yo podría decir que el bien, se dice que el bien público es como para algo más específico, como un objetivo más específico del Estado. Y el bien común es como algo ya más general, es lo que persigue todo tipo de sociedad, como la salud en general. Pero en este caso estamos hablando, dice, de que vamos a limitar la locomoción, que es un derecho que también tenemos por la salud. Entonces, doctrinariamente se hace esa diferencia, pero también lo manejan como que fueran sinónimos, bien común y bien público, porque a la larga lo que pretende es el mismo objetivo, ¿verdad? Es el bienestar de la población. Entonces, a mi parecer, no debería de haber ningún tipo de diferencia, pero doctrinariamente sí le hacen la diferencia, donde dice un fin específico y el otro un fin más general. Hablamos entonces de la soberanía. ¿Qué significa lo de la soberanía? Cuando usted dice, bueno, el Estado es soberano, independiente, que tiene la libertad de autodeterminación, de autogobernarse, que existe un poder, una autoridad en la que reside todo ese poder político supremo. Jurídicamente estamos hablando que el Estado es el máximo poder dentro de una nación. Entonces, esto se impone a todos y que no hay nada por encima de él, ¿verdad? Es la autoridad suprema o un mando superior. Jurídicamente de eso estamos hablando. Y cuando hablamos, obviamente, pues que el Estado es un conjunto de organizaciones humanas que va a autogobernarse, que nadie lo va a mandar, pues estamos hablando de manera general. ¿Será que efectivamente en Guatemala existe ese poder de autogobernarse, de organizarse, de poder emitir esas sus normas jurídicas? Constitucionalmente somos un país soberano, independiente, sí, ¿verdad?
Sin embargo, podríamos decir que en la práctica o políticamente siempre estamos supeditados a otro tipo de estados. Entonces, este ejercicio de la soberanía trae consigo dos consecuencias. Uno, el Estado posee un poder de autoorganizarse, ¿verdad? Va a fijar sus propias reglas de convivencia. Y también va a tener el poder de expedir ciertas normas jurídicas. ¿Qué significa ese principio de libre autodeterminación? Significa de manera internacional que efectivamente este Estado es reconocido como un ente soberano ante la comunidad internacional o ante el derecho constitucional y que va a tener un poder constituyente, es decir, el poder de formular y sostenerse bajo una constitución, en donde va a existir un poder legislativo, un poder jurisdiccional y un poder de administrarse, de administración. Guatemala también, pues, es visto como un Estado soberano, ¿verdad? Y eso está contenido en el artículo 141 de la Constitución, donde establece que es soberano, ni el 142, ¿verdad? Y que esa soberanía, ¿en dónde va a radicar? En el pueblo. En el pueblo, efectivamente. También existen ciertas formas de Estado. Cuando hablamos de que el Estado, pues, tiene cierta manera de organizarse, diferente a los sistemas de Estado. Hablamos de una organización política. Entonces, para poder determinar las formas del Estado, lo relacionamos como una organización política, ¿verdad? ¿Y qué significa la política? El arte y la ciencia de gobernar. Efectivamente, se dice que esta terminología política viene del griego politiké, que significa polis, es decir, la ciudad. Y que el objetivo principal, pues, era el bien común, que era lo que dijimos anteriormente. Entonces, lo que se pretendía era la organización y el gobierno de la comunidad. Existen estos criterios para poder determinar en cuanto a cómo es que se organiza el Estado o cuáles son las formas de Estado. Está el criterio político y el criterio jurídico. El criterio político hace referencia a que debe de tomarse en cuenta siempre la idea del derecho que representa, ¿verdad? Y sirve de impulso al poder del Estado. O sea que lo político no se puede desligar del mismo Estado, porque esa es la forma en cómo ellos van a conformarse o a estructurarse y poder gobernar. Y jurídicamente, pues, claro que también debe de tomarse en cuenta porque la estructura interna de ese poder, pues, tiene que estar disperso, tiene que estar establecido en una normativa jurídica. Entonces existe, según el criterio jurídico, existen unas formas de Estado: el Estado simple o unitario y el Estado compuesto. Es decir, que estamos hablando de dos o más estados que van a formarse o que van a unirse. Dentro del Estado simple o el Estado unitario, pues este es el que ha adoptado la mayoría de las organizaciones políticas, ¿sí? Por ejemplo, los estados imperios, los estados ciudades, los estados naciones o los estados conocidos como estados de derecho, que es el mismo de estado-nación, ¿verdad? Porque de ahí es que se deriva, del estado-nación se deriva el estado de derecho. El estado imperio, pues obviamente era ya aquel gobierno en donde era más despótico, ¿verdad? En determinado momento había ese abuso de poder, abuso de la fuerza, y el estado y la teocracia que prevalecían en esos imperios, en donde efectivamente las autoridades eran las que gobernaban en nombre de Dios. Estos estados pues eran prácticamente, pues, eran los que vulneraban mucho los derechos de las personas. El estado ciudad pues eran los estados soberanos, en donde solo estaban conformados por una ciudad y un territorio.
Por ejemplo, los estados, podríamos decir, el Vaticano y el Estado-Nación, que es el que actualmente nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Que es una forma de organización política y que se va a caracterizar por los elementos que vimos anteriormente, principalmente lo que es la población, lo que es el territorio, y que este territorio pues tiene que estar delimitado y ahí ejercer su soberanía. Esto, como se dijo, pues el Estado-Nación da surgimiento al Estado de Derecho, ¿verdad? Y que si ustedes vieron en los elementos del Estado, pues estaba el derecho como uno de los elementos para mí es que son principales, porque efectivamente un Estado no puede estar sin esa normativa jurídica que vaya a regir el poder que se le está otorgando a los órganos, ¿verdad? Entonces, este Estado simple es aquel en donde la soberanía prácticamente es ejercida de manera directa sobre un pueblo que está habitado en un mismo territorio y posee un centro de impulsión tanto política como administrativa. Actualmente, por ejemplo, el Estado de Guatemala, en determinado momento, tiene dos funciones el presidente, ¿verdad? Una función política y una función administrativa. ¿Qué significa eso de la función administrativa y una función política? Que a la larga está centralizada en un solo órgano, que es el Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería esa centralización administrativa? Pues obviamente él va a tener la dirección, va a tener el mando, la organización, el control de todo lo que es la administración pública, ¿verdad? Y cuando hablamos directamente de la actividad política, pues va a ser toda esa forma unitaria de organización que va a tener el Estado, en donde la actividad pública que le va a corresponder, pues se va a extender en todo el territorio y no solo en el territorio nacional, sino podría extenderse todavía de manera internacional, ¿verdad? Con otros estados para el bienestar de nuestra misma población. Los atributos y funciones de ese poder político en determinado momento van a emanar del único titular, como es el Estado. Es decir, que él es el que va a concentrar, aunque lo que se pretende es la descentralización. Por el momento ahorita está centralizado. La centralización está dentro del Poder Ejecutivo en Guatemala, pero también con el objeto de descentralizar, para que pueda cubrir y cumplir con ese bienestar o con ese bien común, ¿verdad? Para todas las personas. Entonces, este estado simple o estado unitario lo que lo va a regir va a ser una centralización también política, ¿verdad? Una unidad de mando, una unidad de leyes, donde va a estar plasmado y donde va a estar gobernado por una sola persona que en determinado momento nosotros le hemos delegado esas facultades. Sin embargo, también este estado simple o unitario se va a basar en lo que es la separación de las funciones o la separación de los poderes. Y aquí es donde también participan los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Que no pueden estar supeditados uno sobre otro. Y eso lo establece la misma Constitución. Cuando hablamos de un Estado compuesto, pues hablamos de diversidad de estados compuestos. Es decir, que cuando se unen dos o más estados con un objeto en específico, ¿verdad? Unidos, pues, ya sea por vínculos de política nacional o política internacional. Y de entre de ellos está el Estado federal, la Confederación de Estados, la Unión Real, la Unión Personal y el Estado sui generis. Cuando hablamos del Estado compuesto federal, pues estamos hablando, según Sánchez Agesta, de una integración de lo jurídico y lo político, dice, de un Estado principal que comprende a otros estados. Es decir, de que un estado es el que va a tener el poder de todos los demás estados, aunque la soberanía pues no se va a perder de manera total, porque está centralizada la soberanía en los territorios y que ahí es donde reparten el poder
pero a la larga como que le otorgan una parte de esa su competencia a una autoridad central, ¿verdad? Y ellos pues pueden realizar ciertas acciones en su territorio, pero esa competencia a la autoridad central va a estar pues establecida en su constitución. Es decir, de que, por ejemplo, cuando hablamos de un Estado federal, estamos hablando de Estados Unidos, que es un ejemplo típico donde ellos prácticamente se unen y forman varios estados, pero hay uno solo que va a pues tomar las decisiones. Y en este caso, el presidente es el que toma ciertas decisiones para todos los estados, pero como les dije, hay una como que una soberanía así parcializada, podríamos decir, porque los demás estados no es que pierdan de una vez ni que vayan a hacerle caso a esa autoridad central de manera total, sino que delegan ciertas funciones. Pero en su territorio, en su pequeño territorio, que está como un estado, pues también pueden en determinado momento tomar sus propias decisiones. Esto lo que pretende nomás es ver si efectivamente, pues al unirse buscan mejoras para lo que es su población de manera general, ¿verdad? Y México, pues también es otro de los ejemplos, Brasil, Alemania es otro de los ejemplos que también en determinado momento están unificados. Guatemala, pues no está en este tipo de Estado federal. Lo que pretenden también es pues una autonomía administrativa, una unidad representativa internacional. También existe la Confederación de Estados. Aquí pues muchos lo confunden la Confederación de Estados con la Federación. Sin embargo, pues existen ciertas diferencias. Cuando hablamos de una confederación de estados, estamos hablando directamente de estos estados confederados, que también en Alemania se ha dado. Esto se dio prácticamente en Suiza también, estos estados confederados, desde el año de 1861. Pues actualmente este sistema ha desaparecido porque pues es una asociación de estados que lo que trata es de alcanzar objetivos más nacionales, ¿verdad? Y lo que va a instaurar son instituciones políticas o económicas de manera común. Lo único es que se van a basar en un derecho internacional, es decir, de que no es igual a un estado federal, porque este estado federal, los miembros de cada estado pues conservan su soberanía, ¿verdad? Y surge a raíz de un cuerpo legal, de su derecho constitucional. Y es directamente para la comunidad nacional, es decir, para ellos en sí. Ese es el objeto de la federación. En cambio, la confederación pues nace directamente por un tratado que ellos vayan a llegar y que no es establecido en una constitución. Su base es más internacional, es decir, que la comunidad internacional es lo que ellos pretenden un poquito más, no directamente lo nacional, sino que es como unirse, pero a la vez pues no se constituyen como un nuevo estado, sino que solo como varios estados que están unidos. Como se dijo, pues esto ya está en desuso. También está la unión real, ¿verdad? Esto lo relacionan directamente con lo que es la monarquía, porque esto es como un vínculo que ellos en determinado momento llegan y que va a haber un rey que los va a gobernar, es decir, que por disposición constitucional los demás estados deben de gobernarse por un rey y que a la larga ellos le dan esa jefatura común, él es el que manda. Pero esto es algo voluntario, ¿verdad? Es un vínculo contractual y permanente y que en determinado momento puede ser revocado y que si se disuelve o no están de acuerdo, pues o no llegan a ese acuerdo contractual y permanente, ¿verdad? Lo que hacen es disolverlo totalmente. Entonces, como que no, tampoco es muy factible porque a la larga ellos otorgan su soberanía a un solo monarca. Entonces ya la monarquía está prevaleciendo en este caso. Ese también es una forma de Estado que ha estado en desuso.
desde 1867. Existió, sin embargo, en Hungría, pero ya no está actualmente vigente. También está la unión personal, que es otro tipo de estado compuesto. En este caso también el poder se deja en manos de un mismo soberano. Sin embargo, aquí esa soberanía se va delegando a raíz de una sucesión hereditaria. Es decir, de que por herencia ellos van teniendo o van asumiendo el poder de mando ante otros estados, ¿verdad? Cada estado va a conservar en determinado momento su organización administrativa y su legislación, pero es como una asociación, es decir, de que no es permanente, sino que el monarca es el que va a regir esta sucesión y que cuando muere el monarca desaparece totalmente este estado de unión personal. Y están los estados sui generis, ¿verdad? Cuando hablamos de un estado sui generis, estamos hablando de que es único en su especie. Es decir, que hay estados en los cuales se les llama como tal, por ejemplo, el Estado del Vaticano, también como la ONU, como la Organización de Naciones Unidas, aunque no fueron creadas directamente como estados, sino como acuerdos que se han firmado entre los estados para poder lograr un bienestar general, como la OTAN, como la Organización de Estados Americanos, es uno de los ejemplos del estado sui generis. Por ejemplo, la ONU, que desde 1945 fue creada, pues lo que pretendía era mantener la paz y la seguridad internacional. Aunque Guatemala en determinado momento forma parte de la Organización de Naciones Unidas, pues no pierde su soberanía, ¿verdad? Sin embargo, se dice doctrinariamente que lo catalogan como un estado sui generis a la Organización de Naciones Unidas. Lo que ellos pretenden es que efectivamente exista esa cooperación internacional, si hay algún conflicto, pues que se pueda superar este conflicto entre algún estado que se vaya a tomar acciones en contra de otro. Lo que pretende es armonizar. Y también la Organización de Estados Americanos también es una organización internacional, pero es más, pues, con los estados americanos, ¿verdad? Que es fundada desde 1948. Esta Organización de Estados Americanos, pues, primero inicia como que fuera un foro político y posteriormente, pues, tratan de llegar a ese acuerdo para que en determinado momento, pues, exista una integración en América. ¿Para qué? Para que pues, se fortalezca la paz, la seguridad y la democracia, promover los derechos humanos, el desarrollo, etcétera, tanto del Estado como de los miembros que la conforman. Y también, como dije, la OTAN es otro que también, aunque pues este es un tratado, ¿verdad? Yo no sé si efectivamente se le podría decir que es un Estado. Sin embargo, pues lo colocan doctrinariamente como que fuera un Estado sui generis, pero creo que no deberían de colocarse como un Estado directamente, ¿verdad? Aunque se le ponga único en su especie. Porque pues aquí lo que hacen es una alianza para poder en determinado momento pues defenderse de cualquier ataque militar que pueda sufrir algún país, ¿verdad? Entonces, estos son más acuerdos o son más tratados que llegan los estados, pero en ningún momento pues van a someter su soberanía. En ese sentido es de que estas son las formas del Estado. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. ¿Estamos bien? Tu audio no se escucha. Tu audio no se escucha. Nos va a compartir las diapositivas. Bueno, sí le entendí un poquito, pero sí les voy a compartir las diapositivas. Muchas gracias, Lick.
Yo se escuchó. Trate de que, ¿cómo se llama? De entrar a No se tiempo. escuchó. Ahorita estoy admitiendo algunos, pero sí, ya mero va a terminar el tiempo. Yo creo que ya nos pasamos también. Ya, disculpe, todo lo que están las diapositivas es lo que va a entrar en el examen, ¿verdad? Todos los temas, no hay uno extra de. No, no hay ninguno extra. Ajá. Sin embargo, estas diapositivas que estoy trabajando, pues tiene todos los temas que aún hacen falta, pero solo los temas que se han trabajado son los que se van a ser objeto de examen. Licenciada, disculpe. ¿El examen para cuándo va a ser? Disculpe. El examen es el lunes. El lunes a las 6. Este lunes, disculpe. Este lunes que viene. Gracias. Una pregunta, ¿cuál va a ser la modalidad del examen? Eso va a ser a través de Classroom. Ahí les voy a colocar el examen, igual que los exámenes que se han pasado, es decir, que pueden ser preguntas directas, pueden ser de opción múltiple, etcétera. Va a ser a través de un formulario, ustedes van a tener un tiempo prudencial y en ese tiempo, pues ustedes deben de contestar. Si ustedes se pasan de ese tiempo, el examen ya no va a ser válido. Entonces, O sea, no va a ser en un documento. O sea, van a ser así preguntas ya puestas en el sistema, se podría decir así. sí. Sí, va a ser en el mismo sistema. Yo les hago las preguntas ahí, ustedes contestan, las respuestas se van al sistema y yo posteriormente bajo ahí el cómo se llama. Muchas gracias, Liz. Vaya. Yo creo que por favor, licenciada, no ponga muy difícil el examen. El examen nunca va a venir difícil. Si ustedes también estudian, pues no va a haber ningún inconveniente. El problema es cuando no se estudia o se estudia a última hora. ¿Alguna otra duda? Disculpe, licenciada. Dígame. ¿Cuánto será el tiempo mínimo para la prueba? Mire, el tiempo va a estar establecido en el examen, dependiendo cuántas series sean. Todavía la voy a estructurar. No le podría dar un tiempo. Gracias, licenciada. Pero siempre va a estar sujeto a tiempo. Ahí toman en cuenta ese extremo, igual que cuando se examinan de manera presencial. Licenciada, disculpe, ¿nos podría proporcionar las presentaciones? Claro, se las voy a enviar a la presidenta y ella se las va a decir. Gracias. Licenciada, disculpe, ¿qué página serían en el libro de Teoría del Estado de Gerardo Prado, dependiendo qué edición sea? Sí, dependiendo qué edición sea. Como al parecer tienen varias. Solo tenemos dos. Hay una que es muy extensa, es la que yo tengo. Yo no sabría decir de qué página a qué página podría empezar a estudiar ya. Sí, no le podría decir. Lo único que le podría decir son los temas. Los elementos del Estado Ajá. y las formas del Estado. Muchas gracias, licenciada. Este examen vale 15 puntos, ahí se recuerda. Entonces, si hay alguna otra pregunta, Lick, disculpe. hágala de una vez, porque ya vamos a cerrar. ¿Solo estos dos temas va a entrar en el examen? Solo dos temas. Solo esto, del libro. Sí, el examen vale 15 puntos. Muy bien. Gracias. Pues chicha, licenciado. acabar con eso, mano. Miren, pues aprovechen porque al final tenemos varios temas. Temas de gobierno, responsabilidad, aunque ustedes ya lo trabajaron. Regímenes de sistemas, organizaciones, y aquí están los temas que continúan.
Con gusto, licenciada. Vamos a estudiar. Que vale 30 puntos el final. Muchas gracias, Licenciada, licenciada. disculpe. Licenciada, ¿la responsabilidad gubernamental también viene en el parcial? No, No. Solo elementos del Estado y las formas del Estado, ¿verdad? solamente. Gracias, licenciada. Eso, el día no entiende. Gracias. Feliz noche, Por tu culpa, entonces. mano. Saludarlo.